Contame, práctica de image streaming. Image streaming. Sí, También, esta práctica, a diferencia de las otras dos prácticas, esta práctica que acabamos de ver tiene fundamentos en un artículo científico. Y la práctica de image streaming también tiene fundamentos en un artículo científico que fue publicado, no voy a mencionar el autor, no recuerdo exactamente. Y la práctica consiste en lo siguiente. Entonces, a ver cómo la llevamos a cabo. Por contar cómo se usa. Sí, la práctica consiste en lo siguiente. Es una práctica exactamente de feedback del cerebro sobre sí mismo. Si yo aprendí cierta información hace 10 años, la aprendí en la universidad, esa información a menudo está guardada en el cerebro. Por ejemplo, si mi profesor de historia puso algún dato interesante en el tablero en la universidad hace 10 años, normalmente esa información está ahí. El problema es que está débilmente conectada con el resto del cerebro, puede estar aislada, puede estar débilmente conectada, pero está ahí. Entonces es un ejercicio para reconectar todas esas partes del cerebro que están desconectadas con el consciente, para tratar de conectar el subconsciente con el consciente, de manera que no tenga toda esa información masiva que normalmente está almacenada en el subconsciente, que la tenga a la mano. Así es como yo lo interpreto. Puede haber una lectura diferente del ejercicio, pero el ejercicio igual se llama image streaming. Okay. ¿Qué consiste? El ejercicio consiste en lo siguiente. Voy a poner un poquito de silencio que... El estudiante, tenemos dos versiones. La primera es muy básica. Entonces, el estudiante cierra sus ojos y su cerebro empieza a botar imágenes. Pero en este momento mi cerebro me está botando la imagen de la ambulancia que está pasando. Y cuando mi cerebro me bota la imagen de la ambulancia que está pasando, se imagina una imagen, se imagina una ambulancia. Entonces yo empiezo a describir la ambulancia. Tengo una ambulancia blanca con algunas franjas verdes, una cruz en algún punto, probablemente la cruz es verde con las mismas dimensiones del símbolo de la cruz roja. Paso sobre esa carretera, ahora me empiezo a imaginar la carretera, al lado de la carretera veo el edificio de administración de los Andes. Y empiezo a describir en voz alta, al mayor detalle posible, todas las imágenes que mi cerebro me va diciendo. Describo el edificio con sus vidrios verdes, sus cristales, sus paredes negras. Y así mi cerebro me empieza a llevar por un camino de cosas que yo he vivido y empiezo a escribirlas al mayor detalle posible. Cuando escribo el edificio de los Andes, puedo empezar a escribir su olor, su temperatura, su aroma. Y de esa manera empiezo a tener prestas todas esas cosas que están ahí en el subconsciente que de otra manera en este momento no hubiera traído. Si hubiera dejado pasar la ambulancia hacia secas, mi cerebro se hubiera imaginado la ambulancia y probablemente en el subconsciente el edificio de administración y la calle y todo, pero yo en el consciente hubiera tenido solamente la ambulancia. Pero el hecho de que mi cerebro describa todo lo que conecta con la ambulancia y lo haga en voz alta, el escucharme decir eso hace que tenga un feedback sobre el cerebro mismo. Sí, porque estoy diciendo el edificio de administración. Que el cerebro lo escuche hace que el cerebro mismo fortalezca la imagen que tiene el edificio de administración. Y cuando empieza a escribirlo, fortalece más. Excelente. Eso tiene un feedback sobre sí mismo. Y esa es la primera versión que tenemos para el image streaming, que es como lo ponemos con los estudiantes que llegan. Que es exactamente lo mismo que cuando tienes la máquina de resonancia magnética frente y estás viendo tus ondas cerebrales, pero sin la máquina de resonancia magnética, sino gratis. ¿No? Y lo otro es, nosotros alrededor del proceso de visualización, les vamos a mostrar a los pelados para cuando quieran se pueda leer un libro que yo me leí hace mucho tiempo, que se llama Cómo activar supermemoria. Entonces es muy chévere, y uno de ellos es, durante intervalos de tiempo muy cortos, se haga eso, o sea, pero por ejemplo, en el recinto donde podamos estar, en este recinto, debemos de ubicar los más mínimos detalles que podamos observar
y tratar de pintarlos en el cerebro, simularlos en el cerebro. Hay un tema que se puede hacer en la práctica, y es hacer el ejercicio por 30 segundos, imaginarlo en el cerebro y después pintarlo. Esas 3 retroalimentaciones de lo que se hace. La idea es que cada vez de ese ejercicio de 30 segundos sea lo más rápido posible, o sea, tratar de que la imagen de todos los detalles que antes, para capturar, por ejemplo, este switch, nos podía tomar 30 segundos, tratar de optimizar al máximo porque la entrada de los datos es toda. El punto es que la concientización es la que tenemos es mínima. Entonces tratar de dejar que el inconsciente, que tiene mayor capacidad de procesamiento, lo haga. Entonces si yo hago cada 30 segundos, hacer ejercicios todos los días, casi que en la medida que uno va pasando por cualquier sitio en particular, hacer el mismo ejercicio, y eso aumenta la capacidad que puede ir muy ligado a esa simulación. Lo mismo cuando hablábamos inicialmente del tema de la moneda o del propósito, el simularlo, podríamos empezar a llegar a un límite muy pequeño entre lo que es realidad y lo que es virtual. ¿Por qué? Porque si uno decimos, por ejemplo, eso cuando el está hablando del premio Nobel, ¿qué diferencia habría en el cerebro en el momento que pasara? Podríamos pensar de que podríamos llegar en la simulación a sentir lo mismo que pudiéramos pensar que pudiera haber pasado. Así pasa en muchos otros escenarios de miedo, escenarios bien sea de alegría o de tristeza. Si tratamos de simular esos escenarios en el cerebro, pareciera que ya se hubieran vivido. Entonces, si eso puede plasmarse como un recuerdo, entonces lo real, la diferencia entre lo real y lo virtual, empezaría a encontrar un límite. Por eso y hay unos planteamientos alrededor de lo que podemos empezar a inducir alrededor de una realidad aumentada, cada vez más aumentada, con sonido 3D, imágenes 3D. Si pudiéramos aumentar el tema de los sentidos, los registros en el cerebro que diferirían de la realidad, vamos a encontrar una brecha, y por eso digo que al menos individualmente nosotros nos damos con talleres que todo lo que pudiéramos pensar, pues tenemos acá. Es que mire, hay otros, de hecho nos han criticado por utilizar muchas frases de Einstein en el taller, pero es que son frases que tienen un profundo significado. Por ejemplo, lo que decía Einstein, que para mí la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Y qué hizo Einstein? Fue imaginar. O sea, él se imaginó viajando unas de luz para plantear sus teorías de la relatividad especial y la relatividad general. Y eso está muy conectado, o sea, y ese es otro de los principios de Da Vinci, imaginación. O sea, hay que imaginar a todo momento, porque eso nos puede preparar precisamente para afrontar los problemas reales. Y hay otro temita que está conectado a eso, que vos decías, de escribirlo al máximo. Y eso también está conectado con los principios de Da Vinci, que es el de sensaciones. Es que nosotros generalmente estamos muy ligados a la memoria visual. O sea, esa es la memoria como que más se desarrolla a nivel normal, pero hay otro tipo de memorias, por ejemplo la memoria olfativa, esa es una que a mí me parece muy tremenda, pero es una de las memorias que te deja más impronta. O sea, vos te puedes recordar del perfume de tu primera novia y lo tenés vivo todavía en tu consciente. Entonces también hay que empezar a hacer ese tipo de exploraciones cuando uno está en un ambiente, captar olores, captar cosas y eso todo te va a ayudar, y eso todo te va a ayudar a aumentar ese tipo de memoria. Entonces